largo que se estuvo presentando. Pero nos vamos a trasladar hasta la Galería Picasso, porque allí tuvo, ahora sí, imágenes por medio, un poco, hay algunos segundos antes de las personas que van a hablar, de la Galería Picasso, nos dirigimos a ese lugar en la jornada del día sábado, y también se realizó una muestra muy interesante, que ya le vamos a contar, de Desenredos. Ese es el título de lo que se presentó allí en Galería Picasso, que después las propias artistas se encargaban de explicar, tales como Sole González del Cerro, Vale Renard, Gisela Agut, María Jesús Álvarez y Ana España. Es un proyecto colectivo. Allí está Angélica, como bien lo decía hoy Rosana Kerr, siempre está, en todas las muestras acuden. Eso es la parte de Desenredos, donde ya a continuación de las imágenes que ustedes están viendo, están las palabras de los protagonistas un poco explicando lo que sucedía allí. En ese mismo video, Franco y Bruno, a continuación tenemos la palabra de las personas que hacíamos referencia, de las distintas artistas, lo cual vamos a compartir. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Cuando uno agradece siempre se olvida de algo, ¿no? Pero más que nada a ustedes por venir en esta mañana de sábado fría, así que súper agradecida por la presencia. Contarles un poco de qué se trata. Hace un tiempo ya, como en el 2024, comenzamos a conversar acerca de todo lo que tenía que ver con la lectura de los libros y cómo cada una de ellas como artista se vinculaba con la palabra. Y salieron cosas muy interesantes. Vale comenzó a trabajar con los mapas, que no dejan de ser una forma de escritura y de interpretación. Gise con un cuento propio muy hermoso acerca de la luna, los sustos que lo pueden de alguna manera empezar a vivenciar. Sole con un cuento también escrito por ella acerca de una travesía en bicicleta, de las bicicletas. Y Jesus con el tema de su relación con los libros, porque ella es muy lectora. Entonces todo eso está reflejado, y cada una a partir de diferentes formas de expresión que tenían que ver con una instalación con mapas, con dibujo, que tiene mucho de lápiz y de superposición, con óleo, con dibujar como María Jesús, que es ilustradora, o sea, todas cuestiones diferentes, y empezamos a conversar. Si ustedes, yo creo que ellas si lo cuentan lo van a hacer mucho mejor que yo, pero mi idea es que esto que ustedes hacen como paseo en este lugar maravilloso sea una experiencia, no solamente mirar, sino sentir. Y la idea de desenredar es como que lo que fuimos haciendo se transformó en una maleta y una trama de redes, escaleras, hilos y demás hierbas. Y una vez que entramos acá y vemos todo esto, que en un primer momento uno dice, ¡ay, cuánto! De alguna manera, al recorrerlo, lo podemos ir desenredando y sintiendo en el corazón. Me gustaría que cuenten ustedes un poquito. Bueno, lo mío es esto de los collages estos, que fue un poco el comienzo fue a partir de una idea de Ani, de qué nos pasaba con la lectura. Entonces, por lo menos esos tres fueron lo que representan, son distintos momentos de lectura en mi vida. De niña, cuando leí Mujercitas. El segundo es toda la época así más de estudio y demás, y aquello un poco más actual con lentes. Hace varios. Y después derivaron un poco en esto, que eran collages más pequeñas, porque yo soy ilustradora, entonces ilustradora de libros infantiles, entonces mi tamaño es ese no es mi tamaño. Tardé un siglo mientras ellas hacían 7 cuadros cada una, yo 1,5. Entonces bueno, después me saqué las ganas y volví a mi tamaño para poder representar. Y la técnica es más o menos la que siempre uso, que es collage, acuarelas,
tintas, lápices de colores y lápiz negro. Generalmente trabajo con todo eso un poco mejor. Bueno, yo soy Soledad González del Cerro. Lo mío es esto de acá, lo que es pintura. La mayoría es, o sea, todo con espátula, pintado con espátula. Algunos son con acrílico, creo que el único que es con acrílico es este, los demás son óleo con espátula. Y también, a raíz de un viaje como con Tony, en bicicleta, donde estaba paisaje, eran ovejitas, casitas y bueno y demás, subidas y bajadas, hice un cuento. Y bueno, a raíz de ese cuento surgieron las obras en pintura. Bueno, y después nosotros somos amigas que trabajamos bastante juntas, hacemos bastantes muestras en equipo, que eso es muy, muy lindo porque se comparte y se crece un montón. Que para mí es muy importante eso también, trabajar en equipo es muy gratificante, muy enriquecedor. Y además, en el QR que está allá afuera está tu relato. Está el relato de ellos que tiene la red social, que es alrededor. Sí, ya cuento. Tal cual. Igual si no lo quieren ver, no lo escuchan. Bueno, ni siquiera está invitado que lo escuchen. Uno conoce la historia, todo se va a ir banando. Es más claro todo. Hay que desenredarlo. Por eso se llama así. Exactamente. Ya cuando vinieron la otra vez también tenían. Fue interesante. Nos podemos enriquecer desde aspectos muy distintos. La mirada de la otra es muy distinta, que es cuando es diferente a cuando hacemos el mismo tipo de obra. Entonces todavía se potencia más. Mi obra es la que está de aquel lado con las nenitas y los duendes. En el otro salón. En el otro salón. Yo también, cuando Ani empezó a amalgamarnos todas nuestras historias y relaciones con la literatura y los cuentos de los escritos, amén de que volví a mi infancia y a mis lecturas preferidas, decidí trabajar con un cuento que es Necesito un rayito de luna, que es en base a eso, está relacionado, desarrollado el trabajo, que también está en el QR. Y bueno, fue desarrollar ese cuento, quería salirme un poco de la estructura de un lienzo rectangular, así que jugué un poco con las formas, Vaya que te fuiste del... Sí, totalmente. Bueno, por ahí me agarran esos delitos. Después empezamos con las palabras, con el alambre. A nosotros que somos de la lectura manuscrita la vamos a entender, a la joven le cuesta un poco el manuscrito, leerlo, mis hijas no lo podían leer, y esta letra es muy difícil, bueno, es cursiva. Así que están un poco algunas frases relacionadas con el cuento, otras no, y bueno, después también empecé a abrir un poco de los cuentos, aparecieron duendes, pero bueno, superposición, collage, hay grafito, técnica mixta, acrílico, de todo un poco. Lo que era necesario para el desarrollo de lo que yo tenía en la cabeza se metía más allá de una técnica estricta. Bueno, y se llama Gisela Wood, porque no lo sé. No se presentó. Bueno, bien. Así que Gisela Wood. Gracias. Yo soy Vale Renard, con la misma temática de las chicas, empezando a pensar en los libros. A mí un libro que me marcó muchísimo fue Juan Salvador Gaviota y todo lo que significa la libertad que él buscaba. Y bueno, entre todas estas idas y venidas de reuniones, los mapas, eso que yo intervine es un mapa gigante de Santa Fe, de 1938, que lo encontramos cuando murió papá en su escritorio y mamá me lo regaló. Estuvo guardado durante muchísimo tiempo y dije, algo de acá va a salir, bueno, y salió. Esos mapas tienen un relato muy íntimo de mi vida, desde mi infancia, mis amigos, mis hermanos, mi matrimonio, mis hijos, mis nietos, todo está contado, escrito, para quien lo quiera ver, pero hay que detenerse muchísimo para poder verlo, porque está escrito en manuscrito, en mi manuscrito, que no sé si todo el mundo lo va a entender, y está en tamaño normal, y está colgado arriba, está más abajo, pero mi idea era que el que quisiera encontrar iba a encontrar algo en esos trabajos. Después surgió lo de tejer,
esas mantitas tejidas con un hilo muy finito, es mi abrazo a mis hijos, a mis nietos, a mis afectos, era como esto, como el abrigo de la madre, de la abuela que abriga a sus seres queridos. Entonces surgió eso de los tejidos. Las escaleras también surgieron por las conexiones, porque todo está conectado desde que yo aparecí hasta que me vaya. Entonces, todos son conexiones y esas conexiones a veces parecen frágiles, pero te conectan. Entonces, todo eso fue un poco lo que yo quise, que fue saliendo, porque no era originalmente. Vos hablás que uno empieza de una manera y después termina a lo mejor en otra. Sí, la idea fue muy movilizante, hubo llanto, hubo risas, hubo recuerdos. Tuve recuerdos desde mi primera infancia hasta un montón de cosas más recientes. O sea, fue un trabajo inmenso, de un año de trabajo muy, muy interior. Sí, muy íntimo. Y entonces es para que encuentren, el que quiera encontrar, que encuentre. Solo eso. Una cosita más, cuando ustedes ven esto, había que ponerse a dialogar después. O sea, en la primera etapa cada una creó su universo. Y en una segunda etapa era, bueno, ¿cómo se juntan? Entonces, cuando ustedes abran los libros, hay intervenciones compartidas donde el tema o algo de lo que las identifica se junta. Entonces para mí esta cuestión de poder ir abriendo y descubriendo, porque esa sería la idea, junto con un texto que se puede escuchar abajo donde está todo mezclado, es como una instalación común, lo cual no es nada fácil y me parece una idea maravillosa. Entonces, si bien en cada rincón está la obra, esto es juntarse. Sí. Y un poco también es el tema de instalaciones. Estamos tratando de entrar en ese mundo que no es fácil, y por eso también el café, porque los aromas de lo casero, de lo que nos juntaba, el café, las reuniones. O sea, esto es todo íntimo. Esta muestra es íntima de todas. Entonces, un poco esa era la idea. También, si ven los cortinados de las perchas, también cada cortina representa cada una de ellas. Entonces también es descubrir cuál es de una, cuál es de otra, y seguramente no pueden. Claro, sí. Hay que descubrir cuál en función de los colores, de las texturas, de las perspectivas, de los universos. Entonces creo Bien, esto era lo que sucedía también el fin de semana, más concretamente el día sábado por la mañana. Nos acercamos a la Galería Picasso y lo que ustedes estaban viendo, y por supuesto lo que las artistas mencionaban acerca de todas las obras. Hemos tenido un programa dedicado exclusivamente al arte. Estas son las distintas aristas que Magazine puede contener. A veces estamos con la música, el deporte, estamos precisamente con lo que es el arte, siempre tratando de difundir lo que en nuestra ciudad puede llegar a generar. Esta ciudad, que es muy rica, y no nos olvidemos del teatro, porque también estuvimos con el teatro, nos han visitado actores, en fin. Yo creo que Venado Tuerto es un condimento muy importante en la base en lo cultural, y en estos últimos años ha tomado un auge en mayor medida. Y por suerte podemos acudir a cada una de las muestras cuando se nos es posible, a veces no a todas, pero sí cuando es posible, estamos con nuestras cámaras, Magazine están, así que el agradecimiento fundamentalmente a toda la gente que está del otro lado viendo en los distintos lugares de donde esté saliendo esta señal, porque el otro día nos escribían desde Brasil, de Latinoamérica también, en fin, no sabemos. No es mi costumbre tener el celular a mano para decirnos, mándenos un mensajito o esto u otro, simplemente lo hacemos por respeto a quienes entrevistamos, que son nuestro principal objetivo, y el segundo objetivo es que usted
de primera mano se entere con esto que le ofrecemos. Respeto, dignidad y pasión a lo que tenemos. Gracias Bruno, gracias Franco, gracias Argentina por estar del otro lado viendo una edición más de Magazine. Nos reencontramos el próximo martes. Hasta la semana que viene. Una producción de Multimedio GS. En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y